Bueno, bienvenidos todos a la jornada, el reto de comunicar bien en el sector cárnico. Soy José Carlos Vicente, soy el director editorial de la revista Cárnica y hoy me acompañan tres expertos en comunicación vinculados todos ellos al sector cárnico. A mi lado está Lucho Galán, director de la agencia Making Noun y responsable de la comunicación de Interpor. Junto a él, José Manuel Álvarez, de la Oficina de Coordinación de Carne y Salud. Y a mi derecha está Soraya Quevedo, que es la responsable de comunicación de crisis de Diluvia, una agencia que colabora, entre otras marcas, con el grupo Tello. Bien, el sector cárnico está realizando muchas cosas muy bien en los últimos años. Hablamos de empleabilidad, hablamos de bienestar animal, de alimentación saludable, facturación, exportación, pero es común en ferias y en otras jornadas reconocer que no tiene en la sociedad la imagen que debería tener en base a esas buenas actuaciones. Y eso probablemente se deba a que no le concedemos la importancia que tiene la comunicación corporativa y de este modo quizá no comunicamos adecuadamente todo eso que se está haciendo bien desde el sector. A partir de ahí, hoy no podemos hacer evidentemente un máster y además os pondría en un problema en vuestro currículum si lo hacemos, pero yo os voy a dar una serie de pautas de comunicación corporativa que luego desarrollarán todavía más mis compañeros. El primero de los tres mensajes que quiero dejar es que la comunicación corporativa abarca mucho más de lo que la gente piensa. Se ocupa tanto de enviar un comunicado de un producto nuevo como de realizar un completo plan de relaciones públicas. Eso sí, si tuviéramos que reducir mucho lo que una empresa debe comunicar, hablaríamos de tres tipos de comunicación: la de producto, la de marca y la de categoría. Entiendo que de producto y marca todo el mundo entiende de qué hablamos, y donde quizá pecamos un poquito más en el sector cárnico es la comunicación de categoría. Y por comunicación de categoría me refiero a la que tenemos que hacer todos los que formamos parte del sector cárnico para dotar a esas dos palabras, sector cárnico, de elementos positivos de cara a la sociedad, que piensen en nosotros en positivo con todo lo que hacemos. Voy a poner un ejemplo que es el sector de la moda. Un comprador de la marca Adolfo Domínguez y uno de Zara, pues tienen poco en común, salvo que ambos buscan ropa. Pero hablamos de ranking de precios diferentes, estilos distintos, etcétera. Y sin embargo, los directivos de ambas empresas y de todas las de moda han conseguido crear el concepto Moda España. Un concepto que cualquier persona, cualquier cliente, tiene asociado a calidad, exportación, sector fuerte, conceptos positivos. ¿Qué se consigue de este modo cuando un sector trabaja bien la comunicación de categoría? Bueno, pues aquí si te dedicas a comunicar únicamente que vendes chorizos y solo hablas de producto y de marca, en realidad tu rival es el que puede estar sentado aquí o estar en el stand de allí al lado. Cuando hablamos de categoría estamos hablando de otra cosa, ¿no? Lo que estamos intentando es que un consumidor llegue el miércoles, el jueves y piense: ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Me voy a Ávila? ¿Me voy al cine? ¿Hago bricolaje? No, lo que voy a hacer es comprar chorizos, hacer una barbacoa, que el chorizo es el mejor modo de confraternizar con los amigos. De ese modo compites en categoría con otros sectores, con turismo, con viajes, con bricolaje, etcétera. Y así consigues ampliar un poquito más la cuota de mercado que pueda tener cada uno. El segundo concepto, para los más profanos en comunicación, para dar una pista, sería hablar de lo que es identidad y lo que es imagen. Cualquier empresa, toda empresa tiene una identidad, que es lo que está proyectando al sector, que son sus valores, sus modos de hacer las cosas, sus modos de comunicarse con el exterior, y luego tiene una imagen en la sociedad. Una imagen entre todos sus grupos de interés, que pueden ser los consumidores, las administraciones, los medios de comunicación, los empleados. Es decir, cada uno de esos grupos tiene una imagen de esa empresa y lo importante es reconocer que esa imagen es de ti, pero no es tuya. Tú puedes hacer muchas cosas para tratar de que esa identidad llegue a la gente y que la imagen se parezca cada vez más. Pero tienes que asumir que nunca va a ser del todo correcta y que lo importante es conocer adecuadamente a esos grupos de interés. Necesitas trabajar profesionalmente la comunicación, conocer adecuadamente a cada uno de esos grupos, cómo te ve, cómo está evolucionando, para que tú adaptes y crees mensajes positivos, constantes en el tiempo, y así esa imagen se parezca cada vez más a la identidad que proyectas. Y por último, el tercer mensaje
que os quería lanzar es, bueno, una cosa que a todos los de comunicación nos dicen, yo creo que el primer día de clase, y si no es en la primera hora, que es esa idea de que si comunicas algo, pero te entienden otra cosa, el problema es tuyo. Y quiero resaltarla porque a veces aquí nosotros lanzamos mensajes y efectivamente percibimos que nos ven de otro modo. Y decimos enseguida, bueno, es que la gente es así, es que los clientes son así, los medios de comunicación, los políticos, es igual. En la comunicación corporativa los que tenemos interés somos las empresas. Nosotros queremos que ese mensaje llegue y queremos que ese mensaje cale. Y somos los que nos tenemos que ocupar, como he dicho antes, de saber cómo nos ven en cada grupo para adecuar nuestros mensajes, crear mensajes positivos, mantenerlos en el tiempo y, como decía antes, que esa imagen cada vez se parezca más a nuestra identidad. Si no, al final nos llegan los problemas, cuando no una crisis de comunicación. Sin más, voy a dar la entrada a Lucho para que profundice aún más en la idea de comunicación de categoría. Lucho, por favor. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos. Gracias a la revista Cárnica, gracias también a los que han decidido hoy acompañarnos y al resto de gente que me acompaña en la mesa. Y gracias a Revista Cárnica por dedicar un pequeño espacio aquí a la comunicación, porque la comunicación es algo de lo que siempre hablamos, pasa como con las suegras, ¿no? Uno siempre, se habla mucho de ellas, normalmente para mal, especialmente cuando es la comunicación propia o la suegra propia, porque siempre las ajenas parecen mejores, ¿no? Y es que siempre, continuamente en el sector, estamos diciendo aquello de comunicamos mal. Entonces yo cuando se reúnen muchas empresas a decir comunicamos mal, lo primero que me pregunto es qué ocurriría si en una empresa los empleados de vez en cuando dijeran que hay que ver qué mal funciona la logística, los directivos dijeran que qué mal va la logística de la empresa y las juntas directivas analizaran por qué, teniendo unos grandes productos muy innovadores, con una enorme demanda en el mercado, al fallar la logística, que es un desastre, que se pierden, que llegan tarde, que hay roturas, que no acabas suministrando a quien tienes que suministrar, estás perdiendo cuota de mercado. En ese momento, supongo, el presidente de cualquier compañía hace pasar al director de logística y esta puede ser la situación. Que pase el director y aparece allí un chico imberbe. Hola, ¿qué tal? Este es el director de logística, pero si era una chica, ¿no? No, la chica se fue hace 10 días porque se le acabó el convenio en prácticas y no quiso darse de alta como autónoma. Entonces, hemos cogido a Manolo, que en un convenio con la universidad nos viene a resolver el problema de logística tan grave que tenemos en la empresa. Esto, que sería absurdo en logística, ocurre en comunicación constantemente. Y no en una pequeña empresa, ocurre en grandes empresas y en grandes organizaciones. Y ese es uno de nuestros grandes males. Junto también posiblemente con qué entendemos por comunicación. Entonces yo, antes de entrar en comunicación de categoría, sí querría al menos poner un poquito las bases de qué es lo que entiendo por comunicación o qué es lo que no entiendo por comunicación. En primer lugar, que informar no es comunicar. Y creo que este sector ha hecho, cuando hace grandes esfuerzos en informar, pero la información no es comunicación o no siempre lo es. La información sirve de materia prima y bien pulida se puede comunicar, pero la información normalmente nace de uno, de un interés que uno tiene en trasladar a alguien un mensaje propio, pues si voy a una feria o si he subido ventas. La comunicación, que significa compartir algo, poner algo en común, nace del otro. La otra persona tiene que tener cierto interés, y más hoy en día, ante tal saturación de mensajes, para que eso le vaya. Con lo cual, yo puedo estar hablándole mucho rato a alguien que en cuanto no le interesa, desconecta, de cualquiera de las maneras. Y eso es lo que hay que tener muy claro, que informar empieza en uno y la comunicación empieza en los otros. Y tenemos que ir adaptándola. Por ejemplo, no es lo mismo cuando te pregunta al final del día tu jefe qué tal ha ido el día, en la que le detallas lo que has ido haciendo, cuando te lo pregunta tu mujer, tu pareja al volver a casa, en la que le das algunas pinceladas, o cuando te pregunta, te hace lo mismo un amigo tomando una cerveza al final del día. A un amigo que eres capaz de resumirle 7 años de trabajo en 2 frases. Pues el trabajo va bien, el jefe como siempre a su bola, pero yo en el departamento de innovación y estoy encantado. Y pasas a otra cosa. Es decir, tienes distintos públicos, tienes que segmentar y esa información se la das a cada uno de la manera en la que le sea útil y dosificándola a su manera. Y ahí empezamos a hablar de comunicación. Hay otra cosa que para que esa información se convierta en comunicación, por supuesto, aparte de serle útil, tiene que ser novedosa, tiene que satisfacer una demanda de él, ya sea informativa, ya sea de entretenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que conocer al receptor, tenemos que segmentarla, dosificársela a cada uno y adaptarse a él, en formato,
No es lo mismo dirigirte ahora mismo a un chaval de 20 años que alguien de 40, alguien de tu sector que de fuera, y todo eso hay que hacerlo. Y luego hay que tener en cuenta que la información va sobre hechos y la comunicación son valores. Tú comunicas los valores. Nadie se acuerda de una nota de prensa o de un acto en concreto, a no ser que sea un hito muy importante, pero sí de lo que transmite una empresa. Hoy por hoy, pues lo que transmite Pascual es calidad. Ya se ha hecho con qué es calidad, innovación Apple, Volvo de seguridad, toda esa parte que se transmite y que también hacen algunas empresas, es lo que también se tiene que hacer como sector. Y para eso hace falta una estrategia, un posicionamiento y una diferenciación. Porque además comunicación se comunica a todos, ¿no? Nos tenemos que olvidar de ese famoso jefe de prensa que trasladaba un mensaje a los medios para ahora comunicarnos con distintos públicos de interés, pero bueno, eso ya tiene otra charla con las distintas comunidades que nos rodean, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo, tras hablar de eso, sí querría hablar de la comunicación de categoría, que es lo que me ha pedido la revista Cárnica que aborde. Y la comunicación de categoría, también decía José Carlos, nos afecta a todos y la ventaja que tiene es que hay mucha gente, muchos agentes que pueden hablar bien de un sector. Son muchas empresas, son muchos los trabajadores, son muchas las organizaciones y la desventaja que tiene es que no es responsabilidad de nadie. Y cuando uno no tiene la responsabilidad de que un artículo llegue a tiempo, normalmente ya empezamos a echarnos las culpas y ese artículo no llega a tiempo para que se publique en una revista, por ejemplo. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar el chip porque además el sector cárnico, cada sector tiene sus características, sus ventajas, sus inconvenientes. En el sector cárnico tenemos, bueno, pues eso, nuestras características propias. La primera, por nuestra propia naturaleza, siempre hemos estado lejos de la opinión publicada, que era la que llegaba a la opinión pública. Estamos asentados normalmente en las zonas rurales, las granjas, por supuesto, pero la propia industria alimentaria también. A eso se le suma que tenemos segundas y terceras generaciones de urbanitas que crean opinión y que leen a esos líderes de opinión que están muy alejados de la realidad del campo, que ya no la entienden. Y eso además permite una cosa, que es la caricatura. Incluso sin maldad, cuando medios de comunicación generalistas se acercan a la realidad no solo del sector cárnico, del campo o incluso de la España rural, podemos verlo en cualquier programa. Ahora hay programas absolutamente simpáticos con la España rural, pero cuando van a un pueblo no te están poniendo a la farmacéutica que estudió en Londres y que está aquí, ni a la directora de calidad de una empresa alimentaria que ha estudiado en Estados Unidos. Con todos mis respetos, te ponen al señor Manolo, que es muy gracioso porque por unas características determinadas, que no es precisamente una persona sofisticada y sobre todo ello montamos algo simpático y agradable, pero que deja un pozo de cierto, bueno, pues de poco cuidado, de poco sofisticado, que permite que luego calen algunos otros mensajes como cómo esta gente tan poco sofisticada va a tener un destro pujante, cómo se van a ocupar de los animales si tiran a cabras del campanario. Todavía yo creo que hay gente que sigue pensando que se tiran, etcétera, etcétera. Esa caricatura pervive. A eso se le suman dos tendencias. La primera, la alimentación saludable, hacia eso se va. La carne tiene unas características, siempre que parece que está menos asociada a una alimentación ligera en calorías, cuando no lo es, que da muchas proteínas, y cuando no lo es, se han hecho grandes avances y hay que comunicarlos. También la parte de RSC, de bienestar animal. Hay que avanzar, pero se hacen muchas cosas y también hay que comunicarlas. Todos y cada uno de nosotros. Ahora mismo, campañas que hay de comunicación, de publicidad, de grandes empresas, hacen mucho bien a todo el sector. Ya la haga Campofrío, ya la haga El Pozo, la haga Pascual, y hacen mucho bien a todo el sector para enseñar esa realidad. Y todo lo que sea bienestar animal de uno, hay que ir comunicándolo, ¿no? Y luego, de todo eso, ¿quién se aprovecha? De esa caricatura y de esas tendencias y de esa desinformación, pues los enemigos que tenemos, los veganos. Los veganos, yo siempre hay una cosa que la gente dice, hay que ver la cantidad de mentiras que cuentan los veganos, pero si eso es falso, bueno, están comunicando y a su manera. Ellos no están para informar, ellos no necesitan a 50.000 granjas haciendo algo malo para decir que se hace mal, necesitan una imagen. Ellos no necesitan 50.000 científicos diciendo que no hay que comer carne porque no es saludable, porque no los encuentran. Necesitan a un pseudocientífico para replicar el mensaje. Nosotros tenemos que coger esa parte por el todo de una manera positiva. ¿Y eso cómo hacerlo? Y ahí vamos a la importancia de la comunicación de categoría. Tenemos dos grandes agentes, las organizaciones por un lado y las empresas por otro. Y todos se tienen que implicar. Las organizaciones
pueden aportar mucho a la hora de hablar un poquito en general del conjunto del sector, de encargar informes y luego publicarlos, de dar determinada información útil y de servir ante los medios de comunicación de una realidad y de vertebrar un poquito la comunicación. Pero no llegan a muchas cosas, donde sí tienen que llegar las empresas. Fundamentalmente no tienen la información que tienen las empresas. Y una organización puede hablar de innovación unas veces al año, lo demás no es noticia. Pero si una empresa trae a un gran científico que tiene una patente y lo comunica, eso acaba beneficiando a todo el sector. Si acaba de utilizar una tecnología pionera y que es muy televisiva y lo comunica, beneficia al sector. Si cuando hablamos de talento, ficha gente y lo comunica, y luego hay otra cosa, está muy apegada al territorio. Si hay una chica de Galicia que ha estudiado en Harvard y acaba trabajando en una empresa gallega, eso tiene un reportaje en un periódico local. Si contratas una app de una gente de Extremadura, tiene un reportaje en Extremadura. Para decir, esta gente están trabajando al más alto nivel en la industria alimentaria. Toda esa parte, todo ese apego al territorio, todo lo que se puede hacer con las comunidades, eso lo tiene la empresa y toda esa información. Por eso es necesario que todos se impliquen, incluso las más pequeñas, según departamento de comunicación, pueden hacer muchas relaciones públicas con el entorno y comunicar mucho y muy bien. Por tanto, hay que cambiar el chip, decía José Carlos antes, esto es responsabilidad de todos y hay que hacer múltiples voces para que todo pueda ser noticia. Yo voy a acabar ya con algunos retos que tenemos en comunicación de categoría de carne, algunos entre otros, ¿no? Debemos convertir la información en un hecho noticiable, en comunicación de interés. Necesitamos esa multiplicidad de voces, tienen que apoyar todos. Necesitamos adaptarnos a los públicos, necesitamos una estrategia y necesitamos aprovechar los nuevos canales de comunicación que tenemos. Y se puede hacer sin grandes inversiones, pero desde luego hay que hacer inversiones. Hay que invertir en profesionales y un poco en medios, ¿eh? Porque, y ya sí acabo con una coda, yo entiendo que la comunicación te lo dice mucho. Bueno, es que conlleva ciertos riesgos, porque puede salir mal en la foto, porque al abrir tu granja puede salir algo malo, conlleva algún riesgo y conlleva costes, como lo tiene cualquier departamento. Pero no hay mayor riesgo ni mayor coste a largo plazo, no a corto te ahorra los costes y te ahorran los riesgos si no comunicas, pero a largo plazo no hay mayor riesgo ni mayor coste que sean otros, especialmente tus enemigos, los que hablen de tu realidad, porque lo acabas pagando y se acaba viendo en la cuenta de resultados. Totalmente de acuerdo y muchas gracias, Lucho. Voy a dar paso ahora a José Manuel Álvarez, que nos va a hablar de la importancia de los mensajes positivos dentro del sector cárnico. José Manuel. Muy bien, José Carlos, muchas gracias en primer lugar a ti y a tu publicación por organizar esta mesa que yo creo que puede, en primer lugar es necesaria, como acaba de demostrar Lucho con su intervención, y en segundo lugar que puede aportar ítems que nos hagan avanzar, porque en este sector, en los temas de comunicación, avanzamos pasito a pasito. Somos un gigante, como se ha demostrado y se ha comunicado hoy con la inauguración del ministro, un gigante económico, un gigante en exportación, etcétera, pero hay temas en los que damos pasos de persona pequeña, ¿no? Lucho me ha quitado una parte de mi intervención, porque la primera frase que tenía yo aquí escrita es: informar y comunicar son dos cosas diferentes. Por lo menos tenemos una buena noticia, y es que estamos alineados en los profesionales que trabajamos en este tema. Parece que las personas que estamos involucradas en el sector cárnico, en toda la cadena de valor, que es amplísima, estamos sobreexpuestos y sobresensibilizados a las informaciones, sobre todo las negativas. Parece que todo lo que se comunica, todo lo que se informa, todo lo que aparece en medios, redes sociales, es negativo. Yo quiero romper una lanza en la dirección contraria, es decir,
hay muchos contenidos y hay muchos mensajes positivos en los que la carne está involucrada y es protagonista. Es decir, está de moda comer bien hoy en día. Es decir, las televisiones están repletas de programas de cocina, de concursos de cocina, de intervenciones de cocineros, de tendencias en los medios, redes, publicaciones foodies. Y en todos ellos la carne es uno de los protagonistas. Es decir, y a través de esas iniciativas se están lanzando mensajes que son positivos sobre la carne y el consumo de nuestros productos. Sí que es cierto que el consumidor tiene tendencia a recordar y valorar más determinados ítems y noticias o mensajes negativos que estos otros mensajes positivos que le están llegando como de forma natural, como el que ve una de sus series favoritas. Pero tenemos que ser conscientes también desde el sector de que eso también está influyendo en el comportamiento y en las actitudes del consumidor. Sí es cierto, como decía, que el consumidor recuerda más las noticias negativas con relación al consumo de carne. Hay estudios que se han realizado en los últimos años que nos indican que para un consumidor para un consumidor general, porque sí que es cierto que, como decía Lucho, hay muchos distintos niveles de consumo, de consumidores, pero para un consumidor general la percepción es que la carne es un alimento saludable como ítem general. Y el problema vendría de cuando ese consumo pasa de determinados límites y pasa a considerarse excesivo. Hay un problema, y es que yo creo que el consumidor medio no tiene la información de cuál es el consumo adecuado, de cuáles son los niveles adecuados de consumo de cada uno de los productos, de que hay una carne y un producto cárnico adecuado según las recomendaciones para él, en función de su actividad física, en función de su edad, en función de su estado de salud, etcétera, etcétera. Tenemos que ser capaces de hacer llegar ese mensaje y regularizar el consumo de carne dentro de una dieta, una alimentación variada, equilibrada con los demás grupos de alimentos, es indiscutible. Tenemos que analizar en el sector continuamente cuáles son los prescriptores que van a lanzar las influencias de consumo y tenerlos categorizados para poder intervenir comunicativamente en este aspecto. Es decir, la influencia viene de médicos y nutricionistas, la influencia viene de las organizaciones internacionales como la OMS relacionadas con la salud, viene de medios de comunicación generalistas o especializados, viene de los influencers. ¿Cuál es la influencia real de los influencers o los cocineros mediáticos? Viene de la publicidad, viene de las redes sociales en general, viene de los movimientos veganos que también definía Lucho en su intervención. Es un trabajo complicado y en el que estamos involucrados a nivel de sector y a nivel de la plataforma de interprofesionales, porque de tener claro esos niveles de influencia podremos diseñar e intervenir con una comunicación eficiente.
Tenemos otro problema, y es que es la presunción de veracidad de determinados mensajes contrarios a la carne y al consumo de carne. Son mensajes a menudo basados en criterios ideológicos o pegados a determinadas tendencias contrarias a determinados alimentos. Están basados otras veces en medias verdades, falsas informaciones, pero tienen presunción de veracidad, como tú también planteabas, es decir, cualquier mensaje lanzado por estas personas tiene un impacto muy superior al que en realidad le correspondería por la pertinencia de su mensaje. Estos mensajes tienen un recorrido importante en el actual ecosistema informativo. Las redes, no vamos a decir ni media palabra más porque todos estamos de acuerdo en lo incendiario que puede ser cualquier mensaje en este tipo. También hay apóstoles en el mundo de las posiciones contrarias a la carne, y en cambio, del lado de la defensa razonable de la carne, tenemos pocos apóstoles. Es decir, que hay mucha gente que está dispuesta a hablar en público, a jugarse su prestigio, su imagen, defendiendo posturas contrarias a la carne, por no decir veganas directamente, pero en cambio hay muy pocos apóstoles que estén dispuestos a hablar bien de nuestros productos. Para nosotros como sector, cuando hablamos de algo tan importante como es la alimentación de las personas y su relación con la salud, el trabajar con mensajes, el trabajar con los científicos, el trabajar con los técnicos, el trabajar con los profesionales de la salud y la nutrición no es una opción, sino una obligación. Es decir, nosotros como sector responsable necesitamos contar con argumentos científicamente sólidos para trasladar al consumidor las características y las posibilidades de la carne y de los productos cárnicos dentro de una alimentación, por supuesto, variada, equilibrada y en la que confluyan todos los tipos de alimentos. El consumidor tiene derecho a recibir esa información nutricional contrastada científicamente, y nosotros trabajamos en ese sentido. Conoceréis muchos de vosotros la plataforma Carne y Salud. Tenemos algunos carteles en la feria, y nosotros como plataforma en la que interviene toda la cadena de valor de las carnes, es decir, nosotros aunamos voluntades desde el productor hasta la distribución de la carne. Trabajamos para poner en valor este papel de las carnes, ofreciendo información, como os comentaba, respaldada, desmentir mitos y afinar los mensajes. Tenemos que decir con toda serenidad y con toda tranquilidad que no es cierto que una dieta sin proteína animal sea más sana. De hecho, las dietas sin proteína animal han de suplementarse, como es conocido, con
vitaminas como la B12 para evitar deficiencias nutricionales, y hay evidencia científica más que suficiente que demuestra que un consumo de carne dentro de una dieta equilibrada es beneficioso para la salud. Además, quizá ha llegado incluso el momento de dar un giro a esa definición, a esas estrategias de comunicación en las que hemos estado trabajando hasta este momento. Quizá hay que pasar al contraataque, por hablar en términos deportivos, es decir, quizá tenemos que empezar a preguntarnos qué puede pasar en determinadas personas, en determinados grupos de población, si vamos eliminando la carne y los productos cárnicos de la alimentación. Por todo esto que os resumo, que no sé si estoy en tiempo, estoy ahí, ¿no? Bueno. En la plataforma de Carne y Salud trabajamos en todas estas direcciones para estar presentes en este ecosistema informativo. Tenemos claro que si no ocupamos espacio con nuestros mensajes respaldados, con nuestros mensajes positivos, ese espacio lo van a ocupar, y entonces cada vez va a ser más complicado tener una presencia en positivo del papel de nuestra carne. Muy bien, gracias José Manuel. Y para finalizar voy a dar paso a Soraya Quevedo, que nos va a hablar de la importancia de la comunicación de crisis. Gracias, José Carlos, a ti y a la revista Cárnicas por invitarnos. A mí me ha tocado la parte más fea, que es la crisis, pero lo voy a resumir porque al final es muy sencillo. Lo primero que tenemos que saber es que es una crisis de comunicación, porque crisis hay muchas, pero ¿qué es de comunicación, ¿no? Y es algo muy sencillo, es cualquier situación que tenga atención un medio de comunicación, un periodista, y que esa situación nos ponga en peligro a nuestra marca, un peligro negativo a nuestra marca y por lo tanto a nuestra empresa. Porque cualquier crisis, por pequeña que sea, puede destruir una imagen de nuestra marca. Entonces, es muy importante trabajarla, porque al final podemos conseguir que algo negativo se convierta en algo positivo y que sea una oportunidad para remarcar lo bueno que tenemos. Es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En este caso. Entonces, eso es muy importante, el saber cómo tenemos que trabajarlo. Y para ello tenemos 3 objetivos principales. El objetivo principal es que afecte negativamente lo menos posible a nuestra empresa. Para ello tenemos que tomar decisiones muy importantes y las decisiones más adecuadas. El segundo objetivo es intentar conseguir reforzar la imagen de nuestra marca. Es lo que digo, ¿no? Tener esa que al final se convierta en una oportunidad positiva para comunicar de manera positiva algo. Y por último, el último objetivo, que no menos importante, es aprender, porque al final día a día vamos aprendiendo. Entonces tenemos que aprender qué errores hemos cometido y sobre todo también qué buenas decisiones hemos tomado, porque de ello vamos a saber que esto no va a volver a ocurrir. No podemos caer, como dice el refrán, el hombre cae 2 veces a la misma piedra, o tropieza. Pues no, aquí no, aquí una vez solo. No podemos equivocarnos otra vez. Entonces hay que reflexionar qué consecuencias, por qué hemos llegado aquí, y ese es, lo he puesto como último objetivo, pero creo que podría ser el primero y el más importante, ¿no? Aprender de nuestros errores y también de las buenas decisiones. Porque además una crisis puede surgir cuando menos te lo esperas o donde menos te lo esperas. Ahora en las redes sociales, lo que estabas tú comentando. O sea, eso es día a día y además es algo muy rápido. Es algo que en 5 minutos la puedes tener ahí, y si no estás preparado, pues evidentemente es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en el sector cárnico, una crisis que podemos tener, lo primero que se nos ocurre que es un producto en mal estado, un cliente insatisfecho.
pero una crisis puede venir de muchos sitios más. Puede venir, por ejemplo, de un empleado que esté descontento. Puede venir de un mal proceso de producción. Y no solamente eso, sino que no solamente puede afectar la crisis a nuestra marca, a nuestra empresa principalmente, sino el sector. Algo negativo en el sector nos puede influir a nuestra propia marca. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una estrategia de comunicación positiva, que es un poco lo que habéis hablado, para tener el refuerzo de nuestra marca. Si nuestra marca la tenemos de una manera posicionada positiva, aunque el sector esté teniendo una crisis negativa, nosotros vamos a poder salir siempre de una manera airosa y mucho mejor. Por ejemplo, del tema del sector cárnico, podemos decir, bueno, el cambio climático nos puede afectar a nosotros, algo tan grande o algo tan un poco alejado, pues sí. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, un 30% de las emisiones de los gases del efecto invernadero son originados por la agricultura. Pero este informe dice que entre el 60 y el 80% lo es producido por la ganadería. Entonces, como veis, ese dato es muy importante y muy negativo para el sector y, por lo tanto, si lo juntamos con que hay organismos e entidades internacionales, tanto del medio ambiente como de la salud, que recomiendan que el consumo de la carne la debemos de disminuir, tenemos un claro ejemplo de crisis. Es una crisis para nosotros, porque no solamente vamos a perder ventas, sino que la reputación de nuestra marca se está viendo de una manera muy negativa. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque nos está afectando directamente a nosotros. Están diciendo que no coman carne, que es malo no solamente para la salud, sino también para encima el clima. Estamos haciendo daño. ¿Eso afecta? Sí, van a bajar las ventas y nuestra reputación va a caer en picado. La solución, estar preparados. Aparte de una comunicación positiva, creo que aquí hay que estar preparados. Esto es como un seguro del hogar. Todos tenemos un seguro del hogar, pues si tenemos una gotera, pues si tenemos un fallo eléctrico, entonces simplemente tú sabes que va a haber profesionales detrás de la línea de este seguro que vas a llamar y te lo van a solucionar. Pues aquí es igual. Si nosotros tenemos ese seguro y un equipo profesional que va a estar preparado para ti, en cuanto tú tienes una crisis o una posible crisis, va a estar solucionado. Lo que sí que hemos aprendido a lo largo de más de 10 años que llevamos nosotros en gestión de crisis es que una crisis en realidad no se puede evitar. Lo que sí es que podemos trabajarla y podemos minimizarla lo máximo posible para convertirla, como digo, en esa oportunidad para la marca. Pese a que sabemos que es imposible saber qué tipo de crisis nos podemos encontrar o... ¿Se me oye? Ah, sí. Perdón. O dónde podemos encontrar esta crisis, podemos plantear diferentes escenarios que nos van a ayudar a que esa respuesta sea rápida. Una crisis, según nuestra experiencia, puede estar atajada en 24 o 48 horas. Es el tiempo, digamos, importante para poder darle esa vuelta a la tortilla y poder tenerla controlada. Nosotros trabajamos con algo muy sencillo, que es un manual de crisis. Con esta herramienta básica vamos a poder controlar todas las situaciones de una manera pues, muy sencilla y sobre todo muy tranquila. En un único documento se organizan las diferentes casuísticas que nos podemos encontrar tanto en mi marca, en mi empresa como en el sector y las posibles respuestas que vamos a dar, los posibles portavoces que van a tener que salir dependiendo de la situación en la que nos encontramos y también con qué equipos de trabajo vamos a tener que trabajar. Al final vamos a poder saber clasificar qué tipo de crisis. Hablaba con José Carlos, ¿no? Una crisis normalmente la trabajamos en tres colores o en tres formas, que es leve, moderada o grave. Pues gracias a este trabajo previo y de preparación, sabemos en qué nivel estamos de crisis, qué equipos de trabajo de la propia marca y empresa vamos a poder utilizar, quién es el portavoz que va a tener que salir y sobre todo qué mensajes claves vamos a poder dar. Porque en los momentos de
nervios. Cuando hay una crisis, nosotros estamos acostumbrados a que nos ponemos nerviosos, hay muchas prisas, no sabemos qué hacer, lanzamos un comunicado, no lo lanzamos, esperamos, ¿a quién esperamos? O sea, esos momentos de, al final, de pánico en una empresa, porque las crisis pueden llegar a ser muy graves, con una preparación previa lo tienes controlado, estamos tranquilos, hemos preparado previamente todos los mensajes, sabemos lo que tenemos que decir, quién va a actuar, quién no. Con una reunión previa, con unas casuísticas, esa tranquilidad que te da de tenerlo todo tan preparado nos va a permitir verlo como desde arriba, verlo como desde fuera, y nos va a parecer todo menos, digamos, menos complicado, ¿no? O menos negativo. Nos va a ayudar al final a salir de una crisis y al final a saber sobre todo qué mensajes dar, que eso es muy importante, ¿no? Al final las prisas muchas veces hace que erremos, y eso es lo que de esta manera la preparación nos permite controlar al final cualquier situación posible. Y otro aspecto muy importante que creo que debemos también estar en alerta en el tema de la preparación es tener en cuenta los medios de comunicación. Y sobre todo al periodista. Tenemos que tener una relación de confianza, no solamente con los periodistas del sector, sino también regionales, donde estamos trabajando, donde bueno, tenemos nuestro target o nuestra marca, ¿no? Porque al final, si tú tienes una relación de confianza con el periodista, cuando existe una crisis, este periodista te va a llamar a ti, te va a decir, oye, he oído esto, ¿qué es lo que pasa? Y entonces tú muchas veces es el primero que te cuenta y te dice lo que está pasando. A lo mejor tú no lo sabes y es el primero que te cuenta un poco que te has metido en una crisis. Entonces, esta persona está buscando una información que tú se la vas a poder dar de primera mano. Eso es lo más importante, porque el periodista al final está haciendo su trabajo y necesita una información. Si no se la das tú, que eres, digamos, el protagonista, va a ir a otras fuentes y eso no nos interesa. Entonces, creo que aparte de tener una preparación de manual, de portavocía y de preparación documental, al final, creo que esta comunicación o al final una estrategia de PR es súper importante, casi como más como que al final como este manual de crisis, ¿no? Entonces, ya termino, yo he sido muy breve porque creo que son claves dos cosas nada más, ¿no? En resumen es el estar preparado con un equipo profesional que como decía, como este seguro del hogar, que al final te va a sacar de todo con una preparación previa y al final esta estrategia de PR que te va a ayudar a ser la primera fuente y a poder darte la oportunidad de explicarte lo que pasa, ¿no? Porque creo que también es importante poder poner voz bueno, pues a lo que ha ocurrido, lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que ese es mi mensaje, es muy sencillo, yo creo que no hay que decir nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Soraya. Gracias. Y ahora tenemos un tiempo todavía, si queréis desde el público realizar alguna pregunta a alguno de los asistentes, y si no, directamente voy a preguntar yo porque a mí me han dejado algunas dudas. En cualquier momento podéis avisarnos si queréis. Yo para Lucho, has comentado, has hablado de estrategia, posicionamiento y diferenciación, tres palabras que me encantan porque es de donde tenemos que partir, pero te voy a poner en un aprieto porque has hablado de generar valores positivos. Tú, con la experiencia que tienes ya en Interpor, dime tres valores que son los que tú asociarías en primer lugar al sector cárnico, los que deberíamos trabajar los comunicadores que estamos aquí presentes. O sea, si solo pudiéramos elegir tres, que tampoco habría que elegir muchos más además, ¿qué tres valores asociarías? Ahora mismo en el sector cárnico en general. En el sector cárnico en general. Vale. Y si nos quieres decir la estrategia de Interpor, pues también. Bueno, al final todo está muy relacionado. Yo te voy a hablar, claro, no es lo mismo en la parte producto que en la parte sector. La parte producto cada uno tiene que trabajarla. Ahí además no voy a entrar porque sí habría una parte de estrategia. Bueno, en la parte sector es obvio que ahora mismo tenemos que hablar de un tema muy claro: sostenibilidad, sostenibilidad y sostenibilidad. Hay que repetirlo una y mil veces. Con todo y con eso hay que trabajarlo en todos los aspectos. Pero si me hablas de una palabra clave, yo creo que hay dentro de sector, un sector sostenible, un sector moderno,
porque tenemos que empezar a hablar, pero no es hablar de sostenibilidad, es hablar de todo lo que se relaciona con la sostenibilidad, es hablar de cualquier avance, por eso digo tomar la parte por el todo, porque si yo hablo de que soy sostenible, sí hay que repetirlo. Y hablamos también de ganadería moderna. La ganadería moderna que ahora te la utilizan para hablar de ganadería industrial, ¿no? Trabajan muy bien, en este caso, el sector ecologista, ¿no? Esas palabras, porque saben, están además muy vinculados a determinados posicionamientos ideológicos y nunca atacan al pequeño trabajador. Con lo cual, a la hora de atacar a las granjas les da como reparo, ¿no? Entonces te hablan de macrogranjas, de la ganadería industrial. Nosotros hablamos de la ganadería moderna, que hace aquello que se criticaba en los años 80, el que decían, señores, con las ganaderías pequeñitas hay muy poco control porque el tipo que tiene poco ganado tiene poco control. Hoy en día sobreviven desde ganaderías pequeñas a otras ganaderías, pero que no son industriales, es una ganadería moderna, mayores medidas de bioseguridad y además son perfectamente compatibles. Entonces eso lo maneja muy bien. Nosotros sí tenemos que hablar, pero no el término, no solo el término, sino de cualquier aspecto que avance en ese término. La parte modernidad e innovación, porque tenemos que acabar también con esa imagen que hablaba antes del mundo rural, de esa caricatura en la que no están. Ahora mismo en las grandes empresas están trabajando. Los expedientes académicos más importantes de este país los tenemos en la industria alimentaria, algunos, por supuesto que los hay en otras, pero la industria alimentaria tiene expedientes académicos brillantísimos y tenemos ganaderos muy profesionales, ya no jóvenes y guapos que los hay de todos los aspectos, pero que ya no es aquella ganadería que también ha sido muy importante y que ha permitido desarrollar ese conocimiento que se traía. Ahora mismo gente realmente muy preparada y muy profesional. Toda esa parte hay que darla. Yo te hablaría eso, de sostenibilidad, de modernidad, fundamentalmente, ¿eh? Muy bien, pues porque hablar de seguridad alimentaria aquí no tiene gran sentido. En otros países sí, aquí se da por hecho. Aquí es otro tema que fuera en el exterior sí se pone muy y hay que comunicarlo mucho, el modelo de producción europeo, porque seguridad alimentaria no la tienen en otros países asiáticos y la valoran mucho aquí, pues como el valor al torero, se da por hecho, ¿no? Por eso esa parte aquí de puertas para adentro tampoco es necesario inventar la bicha porque la gente está muy segura. Sostenibilidad y moderno, ganadería moderna, me queda muy claro. José Manuel, la verdad es que has dicho una cosa que yo, que llevo 4 o 5 años en este sector, has hablado de una cosa que yo también he percibido. Hay muchos apóstoles contrarios a la carne y pocos a favor. Pues mi pregunta, que llevas más tiempo aquí, ¿qué hemos hecho como sector para llegar a esto, para no conseguir esos apóstoles que nos apoyen al comunicar las cosas? No, yo no creo que hayamos hecho... ¿O qué no hemos hecho? Nada bien o sea, yo creo que es más bien una cuestión de dinámica social, es decir, hay determinadas posiciones que quedan bien. Es decir, independientemente, por supuesto, respetando la opinión y las creencias de cada uno, pero hay determinadas posiciones que van a favor de la corriente, es decir, y apuntarse públicamente a ese tipo de mensajes, pues en lugar de restar a tu imagen, lo que hace es añadir. Y en cambio al revés no ocurre, es decir, nosotros sí que nadamos en contra de la corriente, es decir, nuestro sector, por desgracia, ahora mismo vamos en contra de la corriente. Es que decir hoy en día que eres vegano mola y a lo mejor lo otro mola menos. Sí, pero ni siquiera, a lo mejor no hace falta ni decir... Llevándolo al público. No, es así, es lo que quería decir, resumido en una frase. Perdón, en ese aspecto, que es aquello, ¿no? El chiste de cómo localizar a un vegano en una fiesta con 2.000 personas. No hay que localizarlo porque según entras por la puerta ya te lo cuenta él, ¿no? Claro. Entonces es lo primero que alguien te cuenta. Hola, me llamo tal y soy vegano, ¿no? Claro. Pues esa parte, ¿no? Sí, mola, es una creencia. A ver, es como trabajar en Google, ¿no? Y dice, bueno, trabajar en Google significa, ¿tú quieres cambiar el mundo? Vente conmigo. Aunque ganes algo menos, no importa. Hay gente que quiere cambiar el mundo. Un vegano quiere cambiar el mundo. Otra cosa es que ese mundo
Si hoy por hoy, y eso es un aspecto que hay que poner a favor, y ahí va aquello de tenemos que trabajar de la otra manera, investigar a contrapié. Si hiciéramos lo que los veganos quieren, que es decir, acabar con la carne hoy y con la ganadería hoy, el desastre tendría proporciones bíblicas. Significa muerte en muchísimos países de gente que no accede a la carne y literalmente morirían de hambre. Pero en la sociedad más avanzada de la que podría sostenerlo serían desequilibrios alimentarios que afectarían a la salud de una manera nunca vista. En ganadería sería dejar despobladas millones de hectáreas, bueno, en todas las zonas rurales del mundo. O sea, sería un desastre brutal. ¿Qué pasa? Que ellos no te predican eso. Ellos lo que se dedican es a coger determinadas noticias y hablarte mal. Pero sí mola mucho, quieren cambiar el mundo. Quieren decir que comer a un animal es como comer a un ser humano. Y entonces, quiero cambiar el mundo. A mí me parece, claro, maravilloso. Ellos se mueven por un bien que está por encima del nuestro, que moralmente es superior, como el tío que trabaja en determinadas empresas. Entonces, ellos obviamente van a dedicar todo su tiempo y todas sus fuerzas a lo mismo a lo que alguien se la dedica en cuanto acabe de trabajar a su equipo de fútbol para recorrerse 1000 kilómetros con una bufanda y animar, ¿no? Pues, y eso no lo hace un señor que acaba de la industria cárnica, el responsable de planta, no llega a su casa y se pone a chatear todo a favor de la carne. Pero es que ellos quieren cambiar el mundo. Nosotros con mantener el mundo que hay y mejorarlo, que no es poco, ya nos vale. Bueno, pero el reto entonces que tenemos es conseguir que los consumidores lleguen a las fiestas y digan, hola, me llamo José Carlos y me como unos chuletones. Bueno, eso sí, y eso los hay, pero lo peor, sería peor porque seríamos pocos. Bueno. Cuando había que ir diciendo por ahí, hola, soy tal y soy cristiano, era la época romana en la que había 4 gatos. Es decir, hoy por hoy no hay que contarlo, ¿no? Pues es el tema. Bueno, volveremos a contar. Y para acabar, una pequeña reflexión que te iba a pedir a ti, Soraya. Nos has explicado claramente lo que son los tres tipos de crisis, que lo mejor es prepararse. Pero bueno, por la experiencia, aquí estamos muchos comunicadores, habla por todos nosotros. Tú has dicho que por tu experiencia lo mejor es aprender de una crisis. ¿Las empresas aprenden después de una crisis de comunicación? ¿En serio? ¿Tú crees que aprenden? Aprendemos nosotros. Vale. Es muy difícil. Al final, cuando digo de que estamos preparados y que tenemos un manual, es un poco la base inicial para poder trabajar. Al final, luego no deja de cada crisis ser diferente y trabajarla de manera personalizada. Lo que pasa que tú, teniendo una base de quién son los portavoces, saber si la crisis me viene de recursos humanos, voy a tener que trabajar con Pepito Pérez y con Juan López. O sea, el tener una base de trabajo te permite luego trabajarlo todo de manera individualizada. Cada crisis es totalmente diferente, aunque vengan de redes sociales, por ejemplo, varias crisis, pero son diferentes. Entonces, hay que estar preparado con una base. Y al final intentar, cuando se soluciona y cuando tú haces un informe final de todo lo acontecido y todo lo que ha pasado, sabes que por ahí tienes que tirar la próxima vez o intentar no hacer esto, pero al final la marca es complicada que aprenda, pero bueno, para eso estamos nosotros, para saber, cuidado, no tires por ahí que nos va a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí se les puede aleccionar, pero yo creo, para que no vuelva a ocurrir. Muy bien, pues si no hay más preguntas o no hay preguntas en sala, estamos en hora. Yo me alegro de ver sobre todo muchos comunicadores. Queda claro que todos tenemos mucho trabajo, el primero en nuestras propias empresas y organizaciones. Ayudemos todos a mejorar la comunicación del sector y sin más, agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias. Pues, vamos.